voy a hacer una pequeña introducción sobre Gustavo. Gustavo Cremonini es egresado de la licenciatura en diseño de la Universidad Provincial de Córdoba del año 2015. También es diplomado en diseño tipográfico de la Universidad Blas Pascal. Es docente de la Escuela de Artes Aplicadas Spilimbergo, de aquí de la ciudad de Córdoba. También organizó talleres y charlas sobre tipografía junto a Luis Icuot. Es docente en el nivel terciario en carreras de diseño gráfico desde el año 2003 y da cursos de diseño gráfico e identidad visual en centros como La Lumière, GC Identidad Visual y Bitnik Lab. Ha dictado cursos y seminarios de diseño gráfico, tipografía y diseño web. Junto al licenciado Daniel Silverman, ha investigado sobre el primer libro impreso en la ciudad de Córdoba durante el periodo jesuita. Coordinó y disertó en la jornada del diseño del libro y la tipografía entre 2015 y 2018. Es miembro fundador y actual secretario de la asociación, ¿sí?, de la ADG. Actualmente dicta cursos de capacitación a empresas y profesionales en la ciudad de Córdoba. Desde hace más de 20 años trabaja de manera independiente en su estudio de diseño. Además, ha trabajado en diferentes estudios de diseño, agencias de publicidad e imprentas de Córdoba. Trabaja para clientes de distintas provincias de Argentina y del exterior con y para colegas locales, desarrollando proyectos de marca, diseño editorial, web y de comunicación global. Así que bueno, le damos la bienvenida. Gustavo, cuando quieras comenzar, todo suyo. Bueno, buenas tardes. Agradezco su presencia en este espacio en nombre de ADG Córdoba y mío, en este caso como invitado. ¿Se ve bien? ¿Corroboramos eso, por favor? Sí, se ve perfecto, Gus. Se escucha bien también. Bien. Bueno, la identidad es algo que excede al diseño gráfico y la comunicación visual y es bastante más grande que el diseño de un logo, el desarrollo de una marca, el sistema de identidad que puede comprender un proyecto de cualquier envergadura. Sea empresa, emprendimiento, organización, entidad, porque si no siempre estamos hablando de empresas y diseño mercantilista. Creo que debemos trabajar con la misma seriedad a la hora de encarar un proyecto, no importa su tamaño. Cualquier tipo de proyecto, desde nuestra profesión, lo debemos encarar con la seriedad que se merece. Entiendo que no siempre es así, por experiencia, por ver muchos trabajos a diario, por haber enseñado en varios lugares a muchos estudiantes que han pasado por espacios curriculares que tienen que ver con este contenido. He visto de todo, proyectos buenísimos, completos, coherentes, y proyectos no muy buenos que tienen muchísimas falencias a la hora de su aplicación y que no solamente no son coherentes, sino que se contradicen todo el tiempo. Una de las cosas que fallan habitualmente es el criterio a la hora de desarrollar algunos proyectos completamente. Tomé al azar algunas marcas. Veo muchas marcas todos los días, hago capturas de pantalla, copio, pego, descargo, y voy viendo y seleccionando lo que me parece atractivo y lo que no me parece atractivo, habitualmente porque es material para mis clases. Y creo que los diseñadores tenemos la posibilidad de elegir todos los días, elegir trabajando diferentes proyectos en el día e ir teniendo diferentes criterios en diferentes proyectos. Eso hace que nuestro trabajo sea complejo,
que seamos intérpretes de muchas solicitudes, pedidos, necesidades, y no estoy de acuerdo con el tema de que somos solucionadores de problemas. Pero sí entiendo que debemos interpretar en algunos aspectos de la comunicación de quienes nos contratan para poder llevar a cabo proyectos de identidad visual sobre todo. Hago hincapié en la parte visual porque la identidad de una empresa puede estar tenida por diferentes aspectos, no solamente el visual. La comunicación interna hace a la identidad, la comunicación externa, por supuesto, hace a la identidad. Y muchas decisiones que se toman en una empresa tienen que ver con la identidad. Por eso debemos reflejar aspectos intrínsecos de la misma en una empresa o, como dije recién, una entidad. Y ahí es donde debemos ser coherentes entre lo que se dice y lo que se ve. Repito una vez más, no siempre se da. Estas marcas que elijo aleatoriamente, primero obviamente habría que informarse de qué se trata cada una, para decir, bueno, por qué el criterio de la elección, qué es lo que se va a ver acá. Iba a iniciar la charla hablando de los rediseños de Peugeot, de Renault, de Volkswagen, del último de Grido, pero me pareció mucho más interesante, porque eso lo podemos encontrar en cualquier lugar, que hablemos un poco más de lo que tenemos a mano. Por ejemplo, esto yo lo veo, lo he visto en los últimos días. Entonces podemos encontrar esto que tenemos incorporado de escribir de una manera que no tiene que ver con nuestro idioma, difícil, ¿sí? Por ejemplo, escribir concepto con K, lo he visto hace poco también. Esto de no pensar en la pronunciabilidad de los nombres, y mucho menos en la lectura, ¿sí? Entiendo que Android se escribe de determinada manera con esa tipografía, pero yo durante muchos minutos leí SIL, for SIL, y era for all, Android, for all, ¿sí? Estamos hablando entonces que era un espacio que habla exclusivamente de Android. Y después, HBO Max me parece que no está siendo coherente con lo que tenía antes, nada más. Ahora lo ven también. Respecto de la aplicabilidad, por ejemplo, esta marca que es el sitio de deportes del Grupo Crónica, ¿sí? Si ingresan con el teléfono, por ejemplo, se van a dar cuenta que hay algunos detalles que directamente no se van a ver en esa marca. Entonces, todo lo que sea aplicabilidad en algún momento falla. Es una marca que es eminentemente digital y falla, digamos, a la hora de visualizarse. No todo es malo, por supuesto, entonces rescato cosas que me parecen interesantes. Este tipo de marcas en degradé se está usando mucho, ahora que, digamos, en la parte digital nos podemos dar el lujo de usar degradé, porque si tuviéramos que imprimir este tipo de marcas, sí o sí tenemos que imprimir a todo color, o podemos recurrir al ejemplo de Telecom, cuando aplicó la media luna, la bananita esa durante mucho tiempo, que era muy difícil de replicar de manera impresa. Hoy, habiendo tantas marcas digitales, digamos que es mucho más fácil. Esta marca particularmente es una app para transferencias de dinero, o sea que muy pocas veces vamos a ver algo impreso. Y después, por ejemplo, respecto de la construcción de esta app, que está buenísima, que si la quieren anotar para ver su uso por otro tema, me pareció súper interesante. Es una app que es premiada, que está hecho por personas muy jóvenes. Me pareció muy interesante este pequeño detalle, no el de la sonrisa, que también esta semana estuvimos hablando con toda la comisión directiva de ADG, cuántas sonrisas había en las marcas, sino me parece muy interesante esta curva contra curva realizada entre la H y la cosas que me parecen rescatables. Volviendo a HBO,
me parecía mucho más rica y con continuidad la marca HBO Go respecto de la que tiene que ver con el pack premium de Max. De hecho, la de la derecha es una marca nueva y la de la izquierda era un intento anterior que claramente también de alguna manera no tenía mucha coherencia con la marca. Y hay algo raro con los Max, con los Ultra, con los Plus, que hace mucho que existen, por supuesto, que a veces se llevan puesto la marca misma. Es más importante el Max que la marca. Creo que HBO tiene una fuerza tremenda y el Go acompañado. En cambio, el Max se come, de alguna manera, al HBO, sobre todo el de la izquierda, ¿no? El de la derecha está como un poco más equilibrado, pero sigo pensando que ha perdido fuerza y coherencia respecto de la otra marca. Sobre todo si hay que trabajar un sistema. Se supone que HBO es una marca, HBO Go, HBO Max, y tiene otras submarcas para trabajar. No entiendo por qué terminan siendo tan diferentes. Y después, otra cosa que veo muy seguido son este tipo de marcas. Una marca que podría ser a la moda de Canva, donde puede ser muy loable que Noelia haya creado su propia marca, ¿sí? Con cualquier herramienta, no importa cuál. Pero este tipo de marca también se ve con un diseñador detrás. O sea, hay muchas marcas similares donde hay diseñadores detrás y se siguen repitiendo muchos elementos, muchas tipografías similares, y sobre todo si nos damos cuenta, o si intentamos leer tanto belleza para tu humana como el nombre de la persona, son ilegibles en algunos dispositivos, por ejemplo, si esto fuese para redes sociales, y si esto fuese para algún impreso, también la reducción de jugaría en contra. Ya vamos a repasar un poco más de este tipo de marcas porque hay un montón. Dentro de los proyectos de identidad hay en diseño gráfico muchos aspectos, muchos conceptos a tener en cuenta. Voy a empezar al revés, porque no siempre se empieza por esto. De hecho, para mí es el último aspecto a tener en cuenta a veces. Y hagamos un pequeño ejercicio. Me encantaría, si puede ser, que participen de alguna manera. Los leo. Veamos este color. ¿Qué es lo primero que piensan cuando ven este color hoy? Lo leo, lo escucho. Franja morada. No se me había ocurrido. Netshoes, sí. Bien. Bueno, ahí llegó por fin. Joaco es el único que al que le apunté entonces. Ahí va. Bueno. Por supuesto, últimamente, ¿sí? Pensé que iba a ser más contundente, que íbamos a ir todos para el mismo lugar. Acaba de pasar el 8 de marzo y desde hace unos años el color violeta ha sido totalmente representativo del colectivo Ni Una Menos y de todo lo que implica esa lucha por la igualdad de la mujer en la sociedad. Pero, ¿sí? Insisto que últimamente este color tiene su representatividad o su identidad a través de este colectivo, ¿sí? Hace unos años, no hace tanto tiempo, el color violeta, por ejemplo en la Argentina, representaba marcas como los chocolates y los alfajores de Milka. Algunos ya lo nombraron ahí por escrito. En su momento, cuando apareció, rompió con todos los antecedentes de los colores que tenía que ver con los chocolates. No había chocolates violetas. De paso acá dejo algunos datos. La marca obviamente no es de acá, es mucho más vieja, ¿sí? Pero
Recién en 1990 nosotros vimos el color violeta en este rubro. ¿Mm? Entonces no había chocolate violeta, rompió con todos los antecedentes, en general los amarillos, los marrones, los naranjas, los rojos, se me viene a la cabeza los Suchar o los Kit Kat, son los colores que representaban mucho más a los chocolates. Cuando apareció el violeta, sobre todo en Argentina, insisto, en 1990, con la compra de Kraft y Azúcar, digamos que, y bueno, en la época menemista, etcétera, etcétera, llegaron un montón de empresas de afuera y apareció este color que rompió con todo. Hoy es mucho más común, porque obviamente Milka sigue estando en el mercado y es parte de los colores. Por otro lado, como podemos ver, el violeta por mucho tiempo no había aparecido en este tipo de empresas de correo postal. De hecho, Andreani usó el color rojo, el azul, el amarillo, ahora es rojo solo. Hay correos como Split, amarillo y verde, DHL, amarillo y rojo. En general tiene esos tonos. Y por supuesto el correo argentino, siempre con su azul y amarillo. Pero cuando apareció el color violeta en este rubro, en este tipo de empresas, en 1993, ¿sí? Una marca creada por Shakespeare, también rompió con todo la parte identificatoria que tenía que ver con los colores. De hecho, me tomé el trabajo de investigar un poquito. Existe una entidad que agrupa a todos los correos, ¿sí? Y hay como una mayoría de colores, que son los puntos que pongo acá, que más o menos representan a los correos. Hay 3 que son violeta, una es Oca, y encontré un par más en violeta, y me tomé el trabajo de saber cuándo habían aparecido estas marcas, ¿sí? También me sorprendí que OCA existe desde 1960 y se llama Organización Coordinadora Argentina, cosa que no tenía idea, pero el violeta se empieza a usar a partir de 1993, como rompiendo con algo. Los vehículos de indumentaria. Scent usa el violeta, pero no es una marca muy conocida. Y me encontré con algo que pasa muy habitualmente, que por ejemplo, en las redes y en la parte digital, este correo es violeta, pero en su aplicación, por ejemplo, en uno de los móviles, usa 2 colores totalmente diferentes. Y por este lado va la charla en general, de cómo por ahí se desvían algunas cosas respecto de la identidad, rompiendo, más o menos así como cuando deformamos una tipografía, rompiendo lo que se supone que es parte de un manual de uso, parte de una creación de una marca, como puede ser que algo que es violeta de repente puede ser verde y azul. Bueno. Tengo una pequeña anécdota respecto del violeta. No es muy habitual en marcas que tienen que ver con expos, con expoferias. En 2006, en la zona del noroeste santafesino, se me ocurrió presentar como alternativa una marca violeta para ese rubro. Por supuesto, mi capricho no dio resultado. Mi única idea, caprichosa, insisto, era poder hacer algo totalmente distinto a lo acostumbrado, algo como lo que acabamos de ver, con los chocolates y el correo de Oca. Normalmente ese tipo de ferias tienen marcas de color verde, amarillo, naranja, pero nunca violeta. Obviamente fallé en mi intención y la marca terminó siendo, por supuesto, de los tonos más habituales que tienen que ver con este tipo de ferias. Yo intentaba romper un poco tipográficamente, no tengo el ejemplo acá, pero sobre todo con el color, a ver si
si podíamos tener una marca totalmente diferente. Cuando no lo logré, no siempre se puede imponer alguna idea. Hace unos días escuché a uno de los referentes de Foro Alfa decir que, por ejemplo, la tipografía no es definitoria en las marcas como sí lo es el color. Yo creo que las marcas deben definirse en color negro, desde su morfología, bien comprensible, diferenciadora, y luego llega el color. Luciano Casisi lo que decía es que el usuario, la persona común, no está habilitada o formada, ni puede comprender la diferencia entre una tipografía y otra, siempre que sea muy parecida a la hora de registrar en la mente una marca. Entonces, el color sigue siempre siendo más importante, determinante que una tipografía. Este es un ejemplo que no es real, para demostrar que con dos fuentes totalmente distintas, es común de las personas, no nosotros que se supone que tenemos el ojo un poco más entrenado, no podría notar la diferencia entre una marca y otra. Y esto pasa a veces, cambiar una tipografía por otra, como recién vimos que se puede cambiar un color por otro. Entonces el color sigue siendo más importante, determinante, por eso empiezo por ahí, pero, según mi opinión, insisto, la elección del color va al final. La tipografía entonces no es distintiva y reconocible para el público común, eso es lo que dice Luciano. No todas las tipografías son identificadores de marca, pero en algunos casos, por supuesto que sí. Bueno, hace unos años que repito que hay marcas que no son marcas. ¿Cómo es esto? Hay un montón de marcas, de logos, isologos, isotipos, isologotipos e imagotipos que no llegan a ser una marca porque no cumplen con los principios de diseño establecidos y tampoco con muchos criterios de requisitos para que una marca sea totalmente reconocible. Hay un libro recomendable de Norberto Chávez y Raúl Beluccia que se llama La marca corporativa, que habla de 13, 14 parámetros para tener en cuenta. Tampoco vamos a ir por este contenido porque creo que conocen muy bien ustedes que una marca debería ser pregnante, simple, original, diferenciadora o con algún aspecto diferenciador. Pero insisto, no sucede todo el tiempo. Hay muchas marcas que no se distinguen de otras. No sé cuántas personas hay de otro lugar que no sea de Córdoba Capital. No creo que no conozcan Córdoba Capital. Pero los invito a dar una vuelta por Güemes. Y vamos a encontrar que una buena mayoría de bares de esa zona tienen marcas muy parecidas. ¿Se ven todas diferentes? Sí, pero son parecidas en algunos aspectos. En 2016 había 42 bares. Perdón, se le cortó el audio. Ahí volvió. Hola. Ahí volvió. Se había cortado. Bien. Insisto, en 2016 había 42 bares que convivían en una zona de 6x6, como mucho. Entonces hay que crear identidades bien definidas para que yo no me encuentre con un mismo lugar si tengo que elegir. También podemos, sigo con esto, respecto de la cantidad de bares que había. En su momento, estos bares se empezaron a aparecer entre sí, no solamente tipográficamente, porque quizá el ejemplo que acabo de mostrar, van a decir, bueno, pues son todas distintas. Sí, y no tanto. Pero estamos hablando de identidad. Y parece que
de repente se pusieron de moda algunos tipos de iluminación, con esta calidez, y tenemos el ejemplo de 5 bares nomás, pero hay muchos más, que se parecen en cuanto a su ambientación. Podemos encontrar esas pizarras con lettering. Entonces, ¿dónde están los aspectos diferenciadores de esas marcas? Este señor, Pablo de la Torre, es arquitecto, fue uno de los encargados de realizar muchos bares. En su momento en un PC había un trabajo que estaba, una tesina, que seguía una persona que había estudiado diseño de interiores, que se encargaba de relevar la cantidad de bares similares que había hecho, siempre con madera, con reciclado, y bueno, empezaron a haber bares parecidos. Bares parecidos, ya les acabo de mostrar que tipográficamente pueden ser parecidos, que desde la iluminación y la arquitectura pueden ser parecidos, y digamos que todos me dan cervezas con papas. Entonces, a nivel de identidad, ¿cómo hacemos para que estas marcas o estos espacios se diferencien entre sí? Me corro de área, pero no de rubro, seguimos con la comida, y como el año pasado me tocó hacer algunas marcas también que tienen que ver con este área, hice una pequeño relevamiento, y creo que todo lo que acabo de decir lo confirmo con este tipo de proyectos. Entiendo que no siempre hay diseñadores detrás, entiendo que no siempre hay presupuesto, que por ejemplo en pandemia aparecieron muchos de estos emprendimientos, pero hice el ejercicio, en vez de buscar tipografías similares, busqué nombres similares y encontré un montón. Estos son algunos ejemplos. Y después, para no agarrármela con nadie, porque tengo gente conocida que hace tortas y iba a usar ejemplos conocidos, pero como esto se graba, no quiero tener ningún problema con nadie, hice algo yo, ¿sí? Para que veamos que estamos encontrando muchas marcas similares, muy parecidas a esta. ¿Sí? En este caso es la misma persona con diferentes opciones. Yo pongo la modo de los predeterminados porque creo que hay muchas cosas que ya vienen hechas, ¿sí? Como por ejemplo esta cocarda, este icono, esta tipografía que ya está bastante usada. Aquí le voy a mostrar un ejemplo propio también. Y para demostrar que, por ejemplo, si diferentes personas usaran la misma marca, tampoco se están destacando por nada en especial. Es solo un ejemplo adrede, por supuesto, pero que se ve muy seguido. Entonces, son marcas que no tienen ningún valor diferencial, que no me otorgan nada extra. Y por último, podría cambiar el rubro de cada uno, y más o menos me estaría encontrando con el mismo tipo de marcas. Hay muchas marcas últimamente en redes sociales, sobre todo, que se parecen mucho. Sobre todo porque la aplicación se reduce básicamente a lo digital, a una foto de perfil y algunos flyers y mucho más. Entonces, ¿dónde me está dando, digamos, un valor diferencial esta marca? Y vuelvo a Güemes, y por supuesto que vuelvo a hacer algo propio para que nadie se enoje. E insisto que sigue habiendo muchas marcas que se parecen, similares, a pocas cuadras, incluso en la misma manzana, en la misma vereda podemos encontrar bares muy parecidos.
Entonces, ¿cuál es el diferencial entre una marca y otra? Puede que los espacios sean diferentes, ¿sí? Pero en general, como dije recién, todos venden cerveza con papas. También es conocido entonces este arquitecto Pablo de la Torre, que diseñó muchos de los bares y hace que- que algunos espacios se parezcan entre sí. Entonces, ¿qué diferencia puede haber entre tres bares diferentes con diferentes nombres, pero que manejan la misma tipografía, las mismas variables, en general una sans serif condensada? Y para colmo, que si voy al bar de al lado me voy a encontrar con la misma arquitectura y los mismos productos para consumir. Eh, Son preguntas que me hago, podemos charlarlo después. ¿Mm? Yo creo que acá lo que falla es, en general, el rendimiento de la marca. Si todas se van pareciendo, no hay ninguna que se vaya destacando. Es como que, como diría Chávez, hay una polución que hace que todos estemos en el mismo lugar, pero que nada se destaca. Preguntas que me hago, ¿sí? Si realmente todos tenemos que escribir con la misma tipografía, el mismo tipo de fuentes para pantalla básicamente. Y otra pregunta, no me hago esta pregunta, es una cosa que me parece que todos sabemos y no entiendo por qué sigue sucediendo, porque estamos hablando de bares que tienen presupuesto. Respecto de la aplicabilidad y respecto del uso tipográfico. No se pueden usar 3, 4, 5 tipografías diferentes para un solo flyer, y menos cambiarlas al flyer siguiente. Y ojo con la aplicabilidad o la visibilidad que tenemos de las marcas dentro de un flyer, esto está recontragrandado, porque hay detalles de la marca claramente que no se ven. Hay 3 líneas de texto que son invisibles. Entonces, ¿para qué ponerlas? ¿Por qué no tenemos un uso alternativo? Recién alguien nombró esto y es verdad, y me gustó el ejemplo. ¿Sí? Es verdad que el otro bar de cerveza se ríe de la zona, se ríe de sí mismo. Entonces todo se lo toma para este lado, desde la arquitectura a la comunicación en redes. Me gustó esto, que presentaron hace un tiempo, donde no dicen nada, pero de alguna manera te están invitando a una experiencia similar a la que podrías tener en el bar de al lado. ¿Dónde podemos encontrar algunos valores diferenciadores? Bueno, si habíamos diferenciado isolor, isotipo, isologotipo e imagotipo, creo que las marcas corren con ventaja si tienen algún símbolo, porque lo pueden usar por separado, en este caso para las redes sociales. El símbolo en este caso es sinónimo del logotipo, se usa como firma en algunas situaciones. Este es un ejemplo. Pero a mí la gráfica de Capitán me resulta atractiva, pero encontré que no era tan coherente, digamos, en todos sus usos. Acá este es un sitio web, este es la comunicación que tienen vía WhatsApp, Instagram y Facebook. ¿Sí? O sea, están usando 3 cosas diferentes para 4 espacios que deberían ser similares. O sea que no hay una coherencia total. ¿Es grave? No, no es grave. Pero se empieza por acá y después se termina en el cambio de tipografía o en el cambio de colores, como les mostré hace un rato con los correos. Bueno, creo que si yo me ponía a hablar de Volkswagen, de Peugeot, iba a pasar lo mismo que la charla que tuvimos esta semana entre los colegas.
nos ponemos a hablar de ejemplos, es muy fácil criticar, yo estoy criticando también en este momento, qué hace una marca, por qué se rediseña, por qué cambia. Yo prefiero hablar de marcas que nos rodean, que están más cercanas. Estas las consumimos todo el tiempo, pero nosotros no vamos a trabajar con estas marcas. Ustedes no van a trabajar con estas marcas, casi con seguridad. De hecho, esta semana estuvimos hablando un poco de Grido y de que tiene 72 millones de pesos para aplicar a su rediseño entre sus 1.700 franquicias. Entonces es bastante más fácil trabajar así, por supuesto. Hay que saber que, por eso insisto que nunca vamos a trabajar con estas marcas solos, quizás en alguna entidad, alguna agencia sí, porque no nos van a elegir. Porque el diseño comienza en Buenos Aires, Porta trabaja con Fontana, Grido trabaja con Shakespeare, y después hay agencias locales que manejan la comunicación, y hay equipos internos. Yo conozco el equipo interno de Porta, por ejemplo, que recibe todo lo que le da el equipo de Rubén Fontana, y a su vez trabaja en coordinación, si no me equivoco, con Mate, la agencia, para algunas comunicaciones. Entonces, hay mucho presupuesto ahí para trabajar. Lo mismo con la gente de marketing de la Cor, a quien conozco un par de personas, y creo que la agencia Hello Brand, que trabaja desde la comunicación. Esta semana, o la semana pasada, se atribuyó la comunicación y el rediseño de alguna manera. Shakespeare no apareció, y entonces lo que vimos fue a partir de la marca local. Entonces, me parecía muy importante anoticiarlos de que no van a trabajar para Coca-Cola. Ni siquiera cuando hagamos este tipo de carteles. Estos carteles vienen predeterminados. Estos carteles ni siquiera los hace alguien que trabaje para Coca-Cola. Esto ya está listo, está enlatado, no le importa a Coca-Cola el nombre de nuestro kiosco. Se llama L&M, se llama 888 o se llama el Gran Almacén La Familia o La Flia. Entonces, creo que nuestro trabajo, las posibilidades de trabajo están en otro lugar. ¿Sí? Recién vi un Samu por acá, no sé si sigue estando. ¿Será tu kiosco? Bueno, a Samu obviamente le gusta el degradé en exceso. Pero esto lo hizo algún diseñador, espero. Supongo. Entonces, les hago una invitación. Y vamos a hacer un pequeño recorrido. Yo, en la medida que puedo, y es algo que les pido a mis estudiantes, más allá de la pandemia, es que salgamos a la calle, a mirar, a ver todo lo que nos rodea. Entonces, de repente, y hablando de un amigo de Samu que también le gusta los degradé, nos vamos a encontrar con este tipo de cosas. Nos encontramos con este tipo de cosas. No sé si lo hizo algún diseñador o no, pero esto es parte de nuestro entorno, ¿sí? Y convive con esta otra carnicería, por ejemplo. Me gustó esto de que tenga varias aplicaciones. Acá ya le agarré el sol, así que la marca que era roja quedó naranja. Otra cosa que deberíamos tener en cuenta a la hora de pensar algunas cosas, algunas aplicaciones. Primero vi esto, miren esa vaca hermosa, y después completé. Y después me di cuenta que tenía varios usos esta marca. Y esta vaca convive con estas otras vacas. A la vuelta nomás. Unas vacas más pro, unas vacas más sintéticas.
Esto es parte de nuestro trabajo. Acá hay más. Particularmente la de la izquierda no tiene nada hecho más que ese cartel. Y acá tenemos una súper tremenda, muy parecida a un bar de Güemes, una carnicería. Muy digna de un bar de Güemes. Esto me acordé, no sé si se ve, creo que sí, que El Carnicero era una película de terror. Y esta me encantó, porque no sé cómo se llama. Como verán, casi todas las fotos son de día, esta la fui a sacar de noche a propósito porque tiene un cartel luminoso tremendo. Y esta aplicación súper sintética, más de toro que de vaca, creo, me pareció muy interesante. Espero que no me hayan visto sacando fotos. Lo que hay una sola cosa que me preguntan, no tengo idea cómo se llama la carnicería. Iba a entrar, justo fui sin la billetera, así que no me pude comprar ni medio kilo de picada, pero me pareció distinta, por lo menos, a las que vimos recién. Seguimos el recorrido, los invito a seguir caminando por mi barrio, ¿sí? Estas son cosas que me encuentro, son fotos reales, a mí me gustan las marcas en uso, con sombra, con reflejo, porque realmente ahí es donde se ponen a prueba. ¿Sí? Abajo dice ahumados, por si no leen, y acá dice, supongo que leen, ¿no? No podemos usar estas tipografías para todos los rubros y para escribir todo, y menos para escribir en 2 líneas, por ejemplo. Y mucho menos para escribir by Iberia. ¿Sí? Estas son distintas aplicaciones, parecen todas las mismas, pero no. Este soy yo sacando la foto a la hora de la siesta. Bueno, seguimos el recorrido, encontramos marcas que tienen que ver con dietéticas. ¿Sí? Nuevamente el uso de tipografías similares y tipo de gráfica muy actual, muy de moda. Otra que tiene un carácter que no tiene nada que ver con una tilde. Me pareció, no sé, distinguida, por lo menos. No me gusta que se haga eso, pero esto también es una dietética, pero tranquilamente también podría ser otro bar de Güemes, mismo tipo de fuentes, mismo tipo de recursos. No estoy criticando, estoy haciendo un recorrido con ustedes. Otra dietética, con mucho más presupuesto. ¿Sí? Fíjense que tienen corpóreas, carteles muy diferentes a los de, por lo menos donde yo compro las tutucas. Estas son aplicaciones reales. Sigo caminando por mi barrio y me encuentro con esta marca que me gusta mucho, no sé si conocen estas paletas. Y cuando miraba, dije, qué raro que no hayan usado la A para la paleta. Y se me ocurrió y dije, bueno, voy a probar, a ver qué onda. Me parecía que la A tenía la forma de la paleta, todas las A que usan. Me parecía que de algún lado me sonaba que
esa A podía ser la paleta y no la I. Era como muy gruesa la I para hacer una... Sigo caminando y me encuentro con algo muy curioso, que es que un par de negocios manejan la misma tipografía. Una es una pizzería, la otra es un autoservicio. Y se me ocurrió hacer un poco más, y ver si realmente habían trabajado la misma tipografía, por lo menos muy similar, y sí, lo que vemos, la estoy comparando. Y lo más curioso de cuando salgo a ver algunas cosas son las preguntas que me hago. ¿Cómo puede ser que estén al lado y hayan usado la misma tipografía? Puede pasar que convivan con el mismo consorcio y le diga, bueno, vos hiciste cartel con este diseñador, fíjate que por ahí te puede ser, te lo puede hacer a vos. Me resultó muy curioso que estando pegados usen más o menos el mismo recurso, cuando son dos rubros totalmente distintos, por más que estén dentro del rubro comida, aunque el otro servicio abarca un poco más. Y esto me encanta porque es diseño puro y no tiene nada que enviarle a lo que acabamos de ver hace un ratito, que se le ocurrió usar 3, 4 tipografías distintas y no es nada diferente a lo que vimos recién con un bar con presupuesto. Vamos un poco, voy a acelerar un poco más. A veces me pregunto por qué no hay continuidad entre algunos proyectos, entre el primero y el segundo, por lo menos tipográficamente. Se suelen encontrar siempre homenajes, también el paso del tiempo, y cómo algunas marcas eligen hablar más de lo que venden, que están tan seguros de su marca que es mejor decir que venden lomos en su cartel, muy parecido a esto. Acaban de vender pescados. La diferencia con esta marca es que en su aplicación, lamentablemente, sobre todo a la hora que fui, no se ve. Estuve tratando de sacar alguna foto rescatable, pero está difícil. Y convive con estas. Todas son de sus recursos similares, aunque usan tipografías distintas. Pongamos todos los bichos de mar juntos, pongamos todos los bichos de mar juntos, juntémoslo de una manera que parezca, por ejemplo, un recurso que usa Unilever, de otro modo. Bueno, vamos a acelerar un poco en el recorrido. Un lugar que se jacta de no tener cartel, no le hace falta porque es el restaurante más caro del barrio, es una marca muy conocida. Y este tipo de ejemplos de marcas muy complejas de leer, ¿sí? Este es un ejemplo nomás que descargué de otro lado, que decía justo, descarga tu tipografía para tu logotipo, de un lugar que da curso que se llama Creana. Bueno, gracias a este tipo de recursos existen este tipo de marcas. Se podría tener un solo carácter en esa fuente y bueno, sí usarla completa. Bueno, cuando di la vuelta por mi barrio, obviamente todavía no estaba la aplicación. Cuando lleguen los millones a esta zona, seguramente se van a cambiar todas las enigmas. Otro bar, con nombre de ropa de niño.
Muy gracioso esto porque el bar anterior tenía esto, que creo que es un Tutankamón, salvo que a Tutankamón le hayan dicho chiqui, no sé si sabe que se murió como a los 19 años, así que capaz que tiene algo que ver, no sé si conviven o qué pasó, pero es muy gracioso ver cómo uno se encuentra con cosas de este estilo. Y lo que no me parece tan gracioso es esto, que Córdoba tiene muchas marcas y las va cambiando cada tanto. Veamos que, por ejemplo, se puede ver Córdoba, Córdoba, Córdoba. En diferentes fotografías, en diferentes usos, van conviviendo diferentes marcas. Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, que encontré de un uso que, por ejemplo, en el manual de uso no está permitido. Y lo vamos a ver. No está permitido, por ejemplo, que haya una versión con borde negro y sombra. Voy a ver si puedo compartir el manual de uso. No. A ver si lo puedo abrir de nuevo. Bueno, este es el manual de uso de la marca actual. En ningún momento, cuando hay texto, cuando hay fotos, está permitido el uso de la sombra y el borde negro cuando no hay contraste. Se pone una barra, un zócalo celeste o se busca mayor contraste. Entonces está bueno descubrir cómo a veces, incluso teniendo un manual de uso y teniendo presupuesto, la aplicación de la marca no sigue siendo efectiva. Se supone que el diseño agrega valor más rápido de lo que agrega costos. Pero sin embargo ya vimos que hace falta plata para la buena aplicación de la identidad en algunas marcas. Y se me ocurre a la hora del rediseño, ¿sí? este shade que tenemos, esta necesidad constante de tener que rediseñar todo lo que encontramos en nuestro paso. Particularmente esta mega empresa, Cencosud, trabaja con esta agencia, ¿sí? Veamos que al principio obviamente no había una coherencia completa entre las marcas, después la hubo respecto del círculo y este punto, ¿sí? Pero veamos que, por ejemplo, a la hora de nombrar sus sitios web, cada uno, por ejemplo, usa su tipografía. Creo que le saldría carísimo a Cencosud hacer una sola marca o una marca triple de 3 colores y que todas usen la misma tipografía. Así que me parece que no hace falta rediseñar siempre todo. Por ahí la aplicación o el uso no es lo más, no sé, lo que más nos puede gustar, pero entiendo que económicamente sería tremendo el presupuesto que tendrían que gastar este tipo de empresas. Si Grido gastó 72 millones, imagínense ese costo en todo el país, de afuera. Nos preguntábamos el otro día qué era un rediseño y qué es un restyling. Así que este es un ejemplo de un trabajo mío. Esto es un rediseño, un cambio total
del concepto de lo que se buscaba y por supuesto otra fuerza entre lo que se estaba trabajando con una tipografía con bastante poca personalidad y lo que se creó para esta empresa. Después se empezó a trabajar en una marca más contundente todavía, que es una marca paraguas que envuelve a la anterior. Y quedó esto. Eso sería, digamos, entonces un cambio total en la marca. En cambio, por este lado, esto no es mío, pero me gustó, por lo menos para mostrarlo como un restyling, ¿sí? De cómo por ahí, con algunos pequeños recursos, siendo, me parece, inteligentes y muy sutiles, podemos hacer un pequeño cambio sin que sea muy complejo. Se mantiene la tipografía, se mantiene mucho de la morfología, pero me parece que ese pequeño cambio puede ser sutil, puede ser parte de un restyling, que no es más que un retoque. En cambio, esto sí es mío, me ha pasado que he recibido, y esto es lo único que yo tenía para trabajar, una tarjeta personal con esa marca, que por si no la leen, bueno, dice lo mismo que a la derecha, dice IG Servicios, SRL, fíjense que el SRL está acá, chiquitito, chiquitito. Entonces fue totalmente inevitable tener que hacer algo nuevo, diferente, más contundente y más sintético, si se quiere, para poder empezar a trabajar las piezas gráficas. La aplicación en este caso no la muestra. Entonces, ¿qué cosas determinan la creación de una marca? Puede ser un lanzamiento, puede ser un rediseño, puede ser un producto nuevo, o puede ser la compra-venta de una empresa, como nombrábamos hace un rato a Milka con suya, o a Kraft con suya. Fijémonos, por ejemplo, como una marca que estaba bastante impuesta, que era Color Azul, de un canal determinado como Fox, de repente a la semana empezó a llamarse de la misma manera, con otro color, porque había pasado otra señal como ESPN, que es roja y no es azul. Bueno, lo que pasó es que Disney compró a ESPN y entonces hizo un revoleo de programas y de personas también, y de diseño. Entonces se llevó puesto todo, no había mucho para pensar. Cambiamos los colores, de azul a rojo. Respecto de la venta y de la venta de diseño, este tipo de cosas también, de alguna manera, afecta al diseño de identidad, porque regalamos un poco el trabajo. Da lo mismo vender 4 historias destacadas que un posteo con una historia, que un GIF para Instagram, que el diseño de una marca. No es todo lo mismo. Y respecto del cuadro de la derecha, me parece pertinente que respecto de la identidad visual, estos 3 aspectos tienen mucho que ver en la comunicación digital, pero sobre todo con el diseño de identidad. Así que tengamos ojo a la hora de comunicar qué es lo que vendemos y cómo lo vendemos y a cuánto lo vendemos. Y dejo acá un pequeño listado de cosas que me parecen importantes para tener en cuenta a la hora del diseño de identidad. Dejemos de perseguir el minimalismo y trabajemos con la economía de elementos. Sigamos eligiendo tipografías legibles, tipografías que se puedan leer, que se puedan reconocer fácilmente en todos los soportes, sean impresos o digitales, sean bordados, sean serigrafía. Dejemos de googlear a la hora de crear marcas, salgan a la calle a mirar lo que hay, ¿sí? No miremos más, agarramos libros nuevamente, si es que tenemos esa posibilidad, y no miremos nada, porque estamos condicionados y evidentemente nos dejamos llevar por las modas y tenemos que empezar a escaparnos un poco de ese lugar, porque si no, ya vimos muchos ejemplos que las marcas empiezan a aparecer. Evitemos ambigüedades, algo que parece muy obvio, pero no puede ser lo mismo que sea una marca para un área o un rubro que para otro.
Creo que tenemos la posibilidad de trabajar a nivel creativo con la libre asociación. Creo que los diseñadores deberíamos tener una vasta cultura, una amplia cultura, leyendo, saliendo a la calle, y eso nos va a permitir realizar análisis concretos, fuertes, a la hora de decidir. Porque si hay algo que tenemos que hacer todos los días a la hora de crear, sobre todo marcas, son tener un criterio. Y eliminemos de nuestro vocabulario el me gusta y el no me gusta para decidir, tanto en nuestro vocabulario como en el vocabulario de quien nos pide, nos encarga algún tipo de trabajo. No puede ser que eso sea la determinación de cualquier decisión. Para terminar, voy a mostrar algunos proyectos de 2020, 2021 que estoy trabajando, simplemente para hacer una pequeña descripción. Esto es un proyecto nuevo para Medellín, para Colombia, que incluye lo literario y lo ambiental. Son cajas de regalo que contienen, por ejemplo, semillas, y un libro de regalo y una lista de Spotify, y uno se tiene que suscribir, digamos, para recibir. El Amonit es una concha, al menos tiene esa forma. En algún momento tuvo, hace millones de años, tuvo un animal dentro y solamente ahora queda la forma. Les dije que había usado esta tipografía. Es una marca que no me encanta, pero sí me encanta haber trabajado para Carmelo, que tiene 13, 14 años y hace unas tortas espectaculares. Y me pasó que algo muy gracioso, que no distingo los colores, tiene problemas para distinguir colores, así que estuvimos trabajando mucho con respecto de los contrastes a la hora de la aplicación. Y por supuesto es una marca eminentemente digital. Esta es una marca para una persona que es freelance del área de la traducción y de las clases en inglés. Y este es un proyecto del año pasado que se hizo un poco a las corridas en plena pandemia, bastante incómodo, pero que tenía mucho para trabajarse respecto de su marca, un bar, donde hay comida muy rica, donde se podía aplicar a nivel tipográfico muchas variables. Se trabajó un icono también, que se empezó a usar en algunas de las aplicaciones, por ejemplo en las cajas de pizza, el lapicero. Se pudo trabajar en las frases también, en lo que se decía a nivel de identidad. Se trabajaba un poco con lo secreto, con el culto, con los secretos. Y se pudo trabajar en diferentes materiales. Chapo, por ejemplo, con la marca totalmente invertida. Esto es una fuente. Y también se trabajó con un ilustrador, que es de los nuestros, de parte de ADG. Así que también se pudieron hacer muchas piezas gráficas respecto con esa ilustración. Y por último, un proyecto que quiero mucho, porque también quiero a la persona con la que trabajo, que es Majo, que hace unas tortas espectaculares, pero que en pandemia tuvo que reinventarse también. Entonces empezamos a pensar en unas cajitas personalizadas que tuvieran también algo de literario, postales, con mensajes, con cosas lindas para decir. Las fotos son de ellas, saca unas fotos espectaculares, así que también te valorizan mi trabajo.
hicimos unas cajas que se desarman, se abren y contienen esas ricas tortas personalizadas. Estas son las cajitas que trabajamos el año pasado, hicimos una caja para niños también. Lo bueno es que se puede aplicar la marca de Gato Nivel y en diferentes soportes y en diferentes materiales también. Y esta marca está en proceso de rediseño, ya en breve está por salir. Por último, me gustaría decir, y creo que quedó claro en todo lo que mostré, que la identidad se puede construir, pero se destruye fácil. Así que encarguémonos de trabajar la identidad de manera lo más seria posible. Bueno, buenísimo, Gustavo. Muy bueno. Bueno, hay un par de preguntas, como siempre dejamos las preguntas para el final. Preguntas o acotaciones que han ido haciendo los invitados. Bueno, al principio se preguntó si el manual de la MUNI, de identidad de la MUNI se puede descargar, es de acceso. Ahí están haciendo tratativas, ahí por mail, así que creo que se puede, se puede descargar. Si yo lo recibí, creo que está visible en algún lugar. Si no, de alguna manera lo hacemos llegar. No es nada, creo que los manuales de uso son públicos, así que me parece que no es nada malo que podamos contar con ellos y tenerlos de ejemplo también. Y sobre todo ver que no se usan o no se respetan del todo, ¿no? Muy bien. Bueno, cuando estabas hablando de las carnicerías, alguien acotó de como que si supieran que Butcher es carnicero, digamos, aparte de la fonética. Aparte de la fonética, sí, creo que hay muchos aspectos a la hora de elegir un nombre. Vamos a tener una capacitación con Gus Ramírez, que va a hablar de naming, y creo que vamos a hablar mucho, o él va a hablar mucho de este tema, de cómo es que elegimos el nombre. A mí no me molesta hablar en inglés, el tema es que tenemos que tener en cuenta, me parece que en algunos lugares hay que tener en cuenta que si The Butcher se sabe que es el carnicero y si, bueno, si se siente representado por ahí. El público, no el dueño de la carnicería. Muy bien. Después alguien también puso de que cuando se elegían los nombres de las carnicerías en inglés, que se asumían de que los clientes tenían que saber inglés, ¿no? Porque si uno utiliza, hace un naming en inglés, seguramente apunta a un público quizás, no sé, mal llamado, más sofisticado y que tenga que tener cierto conocimiento de esa palabra, ¿no? Pero bueno, también eso vemos que comúnmente vemos palabras en inglés continuamente y no necesariamente las entiende todo el mundo, ¿no? A mí no me preocupa cuando todo el proyecto habla en inglés, que puede ser, he visto muchos bares así, o todo en castellano. Lo que me preocupa es cuando se mezcla el idioma. Cuando estoy haciendo un opening para Josefina Bar. ¿Por qué tengo que hacer un opening y no una apertura? Bueno, son formas de posicionarse, son criterios también, creo que por ahí a veces no se piensa mucho, se hace. Y una cosa que no dije, pero tenía apuntada, es que no solamente queremos rediseñar todo, sino que queremos cambiar lo que hizo hace un mes otro diseñador. Porque sí, cambiamos la tipografía, cambiamos el color, cambiamos el uso. Creo que lo mejor sería poder reforzar lo que otra persona hizo. Se tomó un mes y medio para generar una identidad. Cuando yo la recibo, porque la otra persona deja de trabajar, yo tendría que respetar eso y el mejor desafío es poder usar bien esa marca, como está. Después, si después de varios años hay que rediseñarla, bueno, puede ser.
Sí, showroom también. Sí. Showroom también. Sí, bueno, estamos plagados de eso, ¿no? Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta para Gustavo. Joaco dice, con el tema de la fonética creo que depende mucho, me parece que nadie pronuncia bien Burger King. Sí. De verdad. Bueno, Sí. y así tenemos miles. Bien. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta a Gustavo? Bueno, una sola, dice Rodrigo, ¿qué pensás con respecto al lettering aplicado a la identidad visual? Creo que si la marca está compuesta por lettering, una palabra, 2 líneas, es una cosa, y otra es mezclar una sans serif para decir algo y a su vez incluirle un lettering, como creo que lo mostré, no era lettering, pero era una tipografía similar de ese Iberia que elige, digamos, que convivan dos tipografías totalmente diferentes y termine perjudicando la lectura. O sea, si perjudica la lectura, si perjudica algún aspecto de la identidad, esa mezcla no me gusta. Ahora, si es exclusivamente lettering, hay marcas muy buenas hechas exclusivamente con lettering. De hecho, Sergio conoce a Yanni y Guille, ¿no? De Buenos Aires, que no me acuerdo cómo es su proyecto, que hacen marcas directamente. Yanni, entonces, completan las identidades a partir de en lo que son buenos, en lo que se destacan, que es en el lettering, y pueden generar proyectos de identidad. Y si no, no se dedicarían a eso, harían lettering en aplicaciones nomás. Así que yo no lo veo, es como el inglés y el castellano. Cuando es una cosa, y cuando es otra, es otra. Mezclado, nunca da muy buenos resultados. Martina Flores es una genia, sí, totalmente. Acá les dejo el link de Yanni. No es que deba ser elegido, puede que tengamos, Samu, una identidad ya determinada por la arquitectura o por la pintura de un edificio, por ejemplo, que puede determinar, por ejemplo, los colores de mi marca. Lo que yo digo es que si nosotros tenemos una morfología fuerte, una tipografía determinante, la aplicación final de color le da un plus. Ahora, si empezamos a hacer todo a partir del color, ¿sí? Y no tenemos la morfología completada, me parece que avala mi teoría de que primero las marcas son en negro y después el color es como la frutilla del postre, y aparte porque suele ser determinante. Respecto de los colores y su significado, creo que hay mucho chamullo alrededor del tema. Me parece que una de las cosas que nosotros no deberíamos hacer es explicar el por qué. Yo jamás le podría decir a un cliente, no, bueno, elegí el rojo porque es el color del amor y porque, no. Podría decir que elijo el rojo porque combina con el otro color que elijo, porque tiene un contraste, porque para las aplicaciones funciona bien, pero nunca desde lo psicológico, desde ese lugar. Entiendo que, por supuesto, podríamos decir que el naranja es un color dinámico, que tiene mucha fuerza, pero nunca podría decir que es atribuido a algo psicológico. Bien. Manuel dice, hay un video de Foro Alfa que habla justamente de eso, sobre trabajar desde primero la forma en negro y después ir hacia el color. Sí, a mí me da resultados, no sé, me parece que es bueno. Y en los cursos o en Spilimbergo, cuando trabajamos casi 6 meses, una identidad visual, también de alguna manera primero los obligo a bocetar, obviamente, y segundo, creo que es fundamental que primero trabajen la morfología. Sí.
Bien, muy bien. ¿Alguien más? Y le respondo a Rodrigo, que pregunta más de lo intuitivo que del concepto. No, creo que nosotros sin información no podemos trabajar. La información es fundamental y dentro de esa información debería venir el conceptual. Es parte del brief conceptual. Sin información no deberíamos hacer nada. Por eso salen tantas marcas parecidas, porque trabajan desde lo primero que tenemos a mano y no se soporte lo conceptual. Por lo menos en mi opinión, ¿no? Muy bien. Sí, nos podemos, Samu, nos podemos apoyar en eso, pero no debería ser determinante. Yo creo que no deberíamos explicar nada de una marca, nunca. Menos la elección de algunas cosas, la elección tipográfica, la elección de color. Las marcas no se explican. Si hay que explicar, hay algún problema. Qué linda serie. Bien. Bueno, vamos cerrando. Una sola acotación que hizo una pregunta al principio sobre la noticia que dimos del convenio que hemos cerrado con la FADU UBA. Creo que era Javier. A ver, ya digo. Javier Alice preguntaba si para participar de los posgrados con una tecnicatura en diseño gráfico, no. Digamos, las tecnicaturas normalmente no. Las tecnicaturas son títulos de pregrado, ¿sí? Así que seguramente como requerimiento te van a pedir un título de grado que como mínimo es una licenciatura. Creo que no está Javier ahora, pero bueno, lo vamos a No está Javier, creo que ha salido. Pero lo vamos a sentar en algún lado. Mañana vamos a hacer la comunicación sobre ese tema, mañana o el domingo. Y bueno, me gustaría decirles que esto en algún momento tiene que ser un taller también. Este tema, el tema de naming, pueden trabajar juntos, podríamos trabajar alguna mañana de sábado, por ejemplo, respecto de la creación de identidad, del sistema de identidad, de marcas, así que ojalá en algún tiempo se dé. Bueno, por último, invitarlos a agradecerles por estar, por haber participado, agradecer a los asociados también por concurrir, y aquellos que todavía no se han asociado, los invitamos a que ingresen a la web o que nos consulten por las redes para que se asocien, para que podamos ser un grupo más grande, cada día más grande. Por suerte tenemos una buena cantidad de asociados en los últimos 5 meses, ya somos más o menos unos 150 en poquito tiempo y todos los meses hay unos 15, 20 asociados nuevos, con lo cual eso también habla de que la ADG está haciendo las cosas bien. Estamos cerrando nuevos convenios, nuevos convenios con proveedores, nuevas capacitaciones, y para este año se vienen muchos talleres y muchas capacitaciones y muchos beneficios. Estamos trabajando muy fuertemente en mejorar una versión nueva del tarifario, que va a ser mejor todavía, con lo cual uno va a poder sacar presupuestos más finos, y con lo cual también cuando ya lo tengamos terminado, yo estimo que eso será dentro de un mes, quizás antes si podemos. Daremos también una capacitación para el uso de lo más fino posible del uso del tarifario, y que también va a ir de la mano de seguramente un taller o una charla sobre cómo presupuestar diseño, ¿no? Entonces ahí va a ir una sobre cómo presupuestar diseño junto a la par de cómo utilizar el tarifario, ¿no? Así que bueno, quedan todos invitados para asociarse, y seguimos por todos los canales. Estén atentos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias por estar. Gracias, Gustavo. Saludos.